Entonces, dentro de la selección de proyectos vamos a ver dos enfoques. Un enfoque es del libro de formulación y evaluación de proyectos de Padilla y el otro es a través del PEM. Entonces vamos a iniciar por el de formulación y evaluación de proyectos de Padilla, cómo él afronta esta parte de la selección de proyectos. Para él el proyecto no puede ser la voluntad de una sola persona o de un inversionista. El proyecto debe estar compuesto de una serie de ambientes o de circunstancias que permitan que ese proyecto se dé a cabo. Dentro de eso está que todo proyecto debe cumplir con los objetivos que se plantean en el desarrollo de un país. Además debe tener otras ciertas características, como por ejemplo, debe ser coherente tanto a nivel conceptual como relevante para las necesidades y capacidades nacionales o regionales. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en esa parte? Que no solo se debe enfocar a la necesidad de una región, sino también a su capacidad. Entonces, los proyectos no pueden estar enfocados a una capacidad mayor de la que en verdad se pueda dar en esa región. Entonces debe estar bien enfocado con eso. Técnicamente racional, pues dentro de nuestra inventiva humana podemos desarrollar ciertas soluciones a los problemas que no son técnicamente viables. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, usted no puede decir que en una región apartada va a dar soluciones por ejemplo, ahora en este caso, soluciones para la conectividad si no se cuenta con la conexión necesaria para que las personas puedan entrar y puedan conectarse. Entonces, debe ser técnicamente racional, debe estar acorde con las capacidades técnicas de la región o del país que se está llevando a cabo. Atrayentes en los beneficios futuros, pues debe presentar un beneficio para la comunidad y debe ser atrayente para ella, porque si es una solución que las personas no ven viables, que no les parecen que están adecuadas a lo que nosotros o a lo que ellos quieren alcanzar, entonces no se van a poder llevar a cabo. Realizable a nivel operativo y de gestión, entonces debe haber las condiciones operativas para poder llevarse a cabo, porque de qué sirve que el proyecto esté muy bien planteado si al momento de ejecutarlo no vamos a tener esa capacidad operativa para llevarlo a cabo. Institucionalmente sostenible, entonces ¿a qué se refiere? A que si el proyecto se plantea dentro de una institución o de una país o región, entonces no se puede, si no lo puede sostener, si no tiene la capacidad para llevar a cabo el proyecto, pues el proyecto tampoco se puede realizar. La viabilidad financiera también es un aspecto muy importante. La parte económica es vital en cualquier tipo de proyecto, sea un proyecto para obtener una rentabilidad económica o sea de tipo social, es necesario esa viabilidad económica y financiera, porque si no se cuenta con ese recurso económico no se puede realizar los proyectos. Además recuerden que es una de las principales causas por lo que los proyectos no se llevan a cabo, no llegan a feliz término, porque si se acaba el dinero a la mitad del camino, pues ya no se pueden conseguir los recursos, tanto físicos como de talento humano. Entonces es necesario contar con esa viabilidad. Sostenible para el medio ambiente, entonces ya habíamos hablado de eso, que todo proyecto debe tener una característica medioambiental, o sea, actualmente es un concepto que se está llevando a cabo, que está tomando mucha fuerza a nivel mundial y nacional, y es necesario que los proyectos tengan esa característica sostenible, no solo porque es una tendencia que se lleva en todas las partes ahora, sino que también hay toda una serie de leyes y legislaciones que solicitan que todo proyecto tenga esa característica medioambiental, que sea sostenible, que sea amigable con el planeta, que tenga una responsabilidad ambiental y jurídicamente factible, porque si el proyecto no tiene ese respaldo legal, o sea, no está dentro del marco legal, pues obviamente va a tener problemas más adelante para su desarrollo. Entonces hay que estar pendiente de que el proyecto que se seleccione cumple con todos estos objetivos.
no solo el objetivo del país o de la empresa donde se van a llevar a cabo, sino que también esté enmarcado dentro de todos estos tipos de ítems que tiene que cumplir. Entonces recuerden, está la parte de que sea coherente, de que se pueda hacer técnicamente, de que ofrezca un buen beneficio para la comunidad o empresa donde se está llevando a cabo, tenga una viabilidad operativa, sea sostenible, sea viablemente económico y financiero, sostenible por el medio ambiente y jurídicamente factible. Entonces debe cumplir con todo eso para poder ser seleccionado. ¿Qué otro aspecto tenemos aquí? Entonces, casi todos los proyectos, por no decir que todos, son los que se consideran proyectos de inversión. Entonces, esos proyectos de inversión, aparte de las características que ya mencionamos anteriormente, deben estar enmarcados dentro de otro tipo de proyectos más grandes o de sistemas más grandes. Entonces, normalmente todo proyecto de inversión está siempre enmarcado dentro de algo que se conoce como megaproyectos o programas o planes de desarrollo. Si ustedes ven, en la página de la Universidad de Nariño se está llevando el plan de desarrollo institucional. Entonces, las organizaciones tienen todas estas series de planes y dentro de esos planes se van enmarcando los proyectos. Entonces, vamos a ver de qué se trata cada uno de estos conceptos para que los podamos entender mejor. Primero, ¿de qué se trata un megaproyecto? Entonces, son unas actividades que tienen ya una amplia área de influencia, entonces ya sea que sea toda la sociedad, una localidad, una región o incluso un país o varios países. Entonces son proyectos muy grandes que están compuestos de otras partes más pequeñas. Entonces, como son muy grandes y son muy complejos, tienen que ser divididos en unas subpartes. Entonces, muchas veces los proyectos de inversión están embarcados dentro de esos megaproyectos. Los programas, entonces ya los programas ya son un conjunto más específico de proyectos que, si bien cubren diferentes temas, tienen una relación los unos con otros y no siempre implican una inversión física, sino que a veces hay unos proyectos de tipo conceptual y otros proyectos de tipo de infraestructura o de tipo de producción o tipo mecánico. Entonces hay proyectos que, si bien tienen diferentes matices, todos están cubiertos dentro de un tema un poco más genérico que los abarca a todos. Vienen también los planes de desarrollo. Entonces, los planes de desarrollo son esos que orientan la economía y se desglosan a través de programas, que a su vez se componen los programas en diferentes proyectos. Entonces, recordemos que los planes de desarrollo se hacen siempre a nivel institucional, a nivel de empresas o a nivel de país. Entonces, si usted ve, el gobierno nacional también tiene un plan de desarrollo. Si usted ya va a la parte regional, el departamento de Nariño tiene su plan de desarrollo. También ustedes pueden encontrar planes de desarrollo a nivel municipal, a nivel de organización, a nivel de institución. Entonces, los planes de desarrollo son esos que orientan cómo se va a utilizar los recursos. Entonces, actualmente la legislación colombiana tiene esa matiz de que todos los recursos se deben gastar o se deben solicitar al gobierno nacional siempre y cuando se tenga un plan de desarrollo. Entonces, los alcaldes no pueden pedirle al gobierno dinero si no tienen estructurado su plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo no solo describe cómo se va a gastar ese dinero, esos recursos económicos, sino que también dice qué programas lo componen, y esos programas se dividen a su vez en proyectos. Plan de inversión. Entonces, el plan de inversión es una característica que está dentro de los planes de desarrollo y derivan grandes objetivos, ya sean establecidos o ya sean que se van a desarrollar con ese nuevo plan. Entonces, hay veces que los planes de desarrollo, como son consecutivos, normalmente se les hace dentro de 4, 5 años. Entonces, si vemos a nivel departamental, entonces ellos se organizan por 4 años que duran la vigencia del gobernador que está. O si no, se hace a nivel de 5 o 6 años. Por lo general es de mediano a corto plazo. Esos planes de desarrollo durante ese tiempo embarcan algunos nuevos proyectos y heredan, por así decir, proyectos y programas
de planes de desarrollo anteriores a él. Entonces hay veces que se van a construir nuevos planes y otros que ya vienen desde anteriores legislaciones. Entonces pueden ser objetivos que se van a desarrollar en ese nuevo plan o objetivos que ya se han establecido en planes de desarrollo anteriores. Lo que hay que tener en cuenta es que aquí hay que analizar muy bien en esos planes de inversión cuál es la demanda real o la necesidad que se está cubriendo con esa inversión. Hay que también tener en cuenta si se va a crear una nueva técnica de producción o si se va a utilizar la que ya se está realizando, qué localización va a tener, cuál es la capacidad financiera, cuál es la disponibilidad de insumos y factores y la rentabilidad. Entonces, el plan de inversión es lo que ya aterriza, por así decirlo, el plan de desarrollo. Entonces, el plan de desarrollo plantea los objetivos y el de inversión ya dice cómo se van a desarrollar esos objetivos. Si hay la viabilidad financiera, si se tienen los recursos, si hay la rentabilidad de esos proyectos. Recuerde que la rentabilidad no siempre es de tipo económico, hay rentabilidad social, hay rentabilidad de desarrollo de conocimiento, entonces hay diferentes rentabilidades, pero todo proyecto debe demostrar una rentabilidad, una ganancia para la ejecución que justifique por qué vamos a hacer ese proyecto. Porque si ese proyecto no nos da una ganancia rentable económica, social o de conocimiento, entonces no tiene una razón de hacer, porque todo proyecto, sea de tipo social, tiene una inversión y esa inversión debe dar una retroalimentación, debe retornar algo para que justifique la realización de ella. Entonces, hay, como les digo, dentro de los planes de desarrollo, programas y megaproyectos, diferentes tipos de proyectos, pero siempre hay algunos que se consideran proyectos de inversión. Y esos proyectos de inversión deben estar bien concentrados en la realidad económica del país o de la organización donde se están llevando a cabo. O sea, no pueden estar por fuera de esa consideración de la economía y de los demás planes de inversión y desarrollo que se han descrito. Entonces debe responder a los requerimientos del país, de la organización o de la sociedad donde se están llevando a cabo. Deben ser bien aterrizados. Entonces ustedes no pueden decir, por ejemplo, o alguien no puede decir que va a ser una gran inversión si no tiene un respaldo financiero en la economía del país. Entonces, si el país no tiene los recursos, entonces no se puede establecer también ese proyecto de inversión. Bueno, entonces este es el enfoque que le da Padilla acerca de cómo seleccionar un proyecto. Entonces un proyecto se debe seleccionar porque cumple ciertas características y cuando es de inversión porque está enmarcado dentro de un megaproyecto, dentro de un programa o un plan de desarrollo que se esté llevando a cabo, algo actual que se esté haciendo dentro de la organización, de la sociedad o, por qué no, del país. Entonces, usted no puede seleccionar un proyecto que no va con las características del país y de las cosas que se están desarrollando en este momento. ¿Cómo lo enfoca el PMBOK? Entonces el PMBOK ya es un poco más estructurado, más formal. Entonces él enfoca esa selección del proyecto en dos aspectos importantes. Primero, hay que identificar los casos del negocio y cuál es el plan de beneficios que nos va a aportar ese proyecto. Entonces vamos a ver la primera parte, que son los casos del negocio. Entonces el PMBOK, como les digo, más estructurado, un poco más formal, él habla de que estos procesos deben ser respaldados por documentos. Entonces el caso de negocio del proyecto es un documento, es un estudio de viabilidad económica para establecer si es válido o no ese beneficio que se está dando de este componente, que aunque no tiene todavía todas sus características, recuerden que estamos en la fase de preparación de un proyecto. Tenemos información que recolectamos en la fase anterior de identificación, pero esa información todavía le falta ciertas características, no es muy amplia, no es muy profunda. Entonces, con esa definición que tenemos ahorita es con lo cual nosotros hacemos ese caso de negocio del proyecto. ¿Qué más se identifica dentro de esta parte? Dentro de esta parte se identifica cuáles son las necesidades del negocio.
y se trata de encontrar cuál es la situación actual de esa organización, de ese país, de esa empresa a la cual estamos enfocando el proyecto. Se determina qué se está motivando esta acción. Entonces debe de enmarcarse dentro del caso del negocio del proyecto cuál es esa necesidad que estamos cubriendo dentro de esa empresa o esa organización. También se debe enunciar esa situación o ese problema que se está abarcando o que se está llevando a feliz término con este proyecto. ¿Cuál es la oportunidad del negocio que se está abordando? ¿Cuál es el valor agregado que le va a dar a la sociedad o a la empresa desarrollar ese proyecto? Se debe identificar los intereses de las personas afectadas, lo que habíamos, identificación de interesados y cómo ellos se ven afectados por el proyecto. Y la identificación del alcance. Entonces ahí ya vamos haciendo una parte de ese alcance que va a tener el proyecto, hasta qué parte de la organización va a afectar, qué otra no va a alcanzar a cubrir, qué población de esa se va a ver beneficiada y cuál se va a ver por el contrario perjudicada, porque recuerde que si bien hay algunas partes que se ven bien afectadas por la ejecución de los proyectos, también hay otras que se ven de cierta forma afectadas de forma negativa. Entonces, esa es la necesidad del negocio. ¿Qué otra cosa está en el caso de negocio del proyecto? Hay que hacer un análisis de la situación. Entonces, ¿qué se analiza en esa situación? ¿Qué se refiere con análisis de situación? Identificación de la estrategia, meta y objetivo de la organización. Entonces, toda organización, sea una sociedad, sea un país, sea una empresa, sea una institución, tiene unas estrategias, unas metas y unos objetivos. Y es necesario tenerlos bien en claro para que el proyecto vaya acorde a esos lineamientos, no vaya a ir en contra de ellos. Entonces tiene que conocerse y eso se hace dentro de esta parte de análisis de situación. ¿Qué más se identifica aquí? Se identifica las causas del problema y los contribuidores de las oportunidades o lo que les decíamos nosotros, donde podamos tener ayudas o donde podamos tener apoyos para aprovechar dentro del proyecto. También hay que ver cuál es la diferencia que existe entre los riesgos que se conocen y los que pueden presentarse más adelante. Entonces hay unos riesgos que uno identifica, que los tiene bien claros, que se pueden presentar durante la ejecución del proyecto, y hay otros que, si bien se los tiene identificados, puede que no ocurran. Entonces, de todas maneras, hay que identificar todos esos riesgos. Los conocidos, los que se saben que como sea van a pasar y los que de pronto puedan ocurrir. ¿Por qué? Porque hay que tenerlos bien identificados para poder hacer planes de acción contra ellos una vez se puedan llegar a presentar. Identificación de factores críticos del éxito. Entonces identificamos qué puede hacer que el proyecto llegue a feliz término y qué puede evitar ese éxito. Entonces hay que identificar esos factores para hacerles un control y un seguimiento durante toda la ejecución del proyecto. También se debe identificar cuáles son los criterios de decisión, los que vamos a aplicar en esos puntos de control para evaluar si continuamos o si no continuamos con el proyecto. Algunos ejemplos de esas categorías que se pueden tener dentro de ese análisis de la situación es determinar si un proyecto es requerido, deseable o opcional. Puede ser que un proyecto cubra una necesidad tan vital que tiene que ser como sea ejecutado. Entonces eso se considera un proyecto requerido. ¿Debe o no debe realizarse? Si no es a través de este proyecto, esa necesidad debe cubrirse o debe solventarse con otro tipo de proyecto, pero es una necesidad vital. Están los proyectos deseables. Entonces, ¿cuáles son esos deseables? Son que si bien dan un cubrimiento a una necesidad de la organización que debe realizarse, no tiene una prioridad tan alta. Entonces, debe hacerse, pero puede que no lo haga hoy, sino que lo haga mañana o que lo haga dentro del siguiente semestre del año. Entonces, esa es la segunda prioridad que se conoce como deseable. Y la última es opcional. Entonces, son esos proyectos que le dan un valor agregado a la organización o al país, pero
que no cubren una necesidad vital. Entonces, si sobran recursos de esos proyectos requeridos y deseables, entonces hacemos lo opcional. ¿Para qué sirve esta estructura? Para que dentro de como decíamos nosotros, ese marco donde se desarrolla el proyecto, tenga su prioridad y se vea cuáles se deben ejecutar primero y cuáles se pueden dejar o postergar. Deben también identificarse las opciones que tenemos para abordar o para solucionar ese problema. Entonces, puede que exista, como decíamos en la sesión anterior, varias soluciones que se puedan dar, pero hay que identificarlas todas y ir por la que sea más viable. Recuerden que siempre se tiene la opción de no hacer nada. A pesar de que no todos queremos quedarnos estancados en alguna parte, hay algunos problemas que definitivamente se salen de nuestra capacidad. Entonces recuerden que hablábamos en la primera parte de esta sesión que hay que tener bien en cuenta cuál es la capacidad tanto técnica como operativa de la organización y la empresa. Entonces, algunos proyectos se van a salir de esa necesidad, de esa capacidad, y entonces siempre está la opción de no hacer nada, porque no se puede, porque no se tienen los recursos o porque se tienen otras prioridades que se deben cumplir primero. Entonces seguiremos funcionando como estamos hasta ahora y por ahora no se hará nada con respecto a ese proyecto. Hay otra tipo de opción que se tiene, que es hacer un mínimo. Entonces se tiene una poca capacidad financiera, operativa, y se va a hacer un trabajo, un proyecto que trate de solventar lo más posible esa capacidad con un mínimo de recursos, un mínimo de esfuerzo. Entonces ahí está la opción de hacer el mínimo trabajo posible para cubrir la necesidad. Y está la última opción, que es la que todo el mundo quisiera, entonces hacer lo más que se pueda con el mínimo trabajo posible, o sea, cubrir y solventar esa necesidad, pero no invertir demasiados recursos, demasiados tiempo, demasiados dinero en solventar esa opción. Entonces esas son las tres opciones que se tienen: no hacer nada, hacer un mínimo de trabajo o hacer el mayor trabajo posible con un mínimo de recursos y de esfuerzos. ¿Qué recomendaciones se tienen en esa parte del caso de negocio del proyecto? Los elementos que deben incluir deben ser resultados de análisis para la opción potencial, o sea, no se debe tratar de abordar muchas cosas, sino estar bien concentrados en cuál es lo que se necesita para determinar si se sigue o no se sigue el proyecto. Debe estar siempre las restricciones, supuestos, riesgos y dependencias que se puedan afectar con el proyecto y cuáles son las medidas de éxito. Entonces, dentro del caso del negocio siempre se tiene que encontrar eso. Y también se debe encontrar hitos, dependencias, roles y responsabilidades que se vayan a dar dentro de ese proyecto. Para la parte de evaluación, en esa parte de casos del negocio, se debe describir el plan para medir los beneficios que entregará el proyecto. Entonces ahí está la segunda parte o el segundo documento